Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio, a este podcast, en el cual estaremos conociendo más a profundidad lo que viene siendo el libro del Apocalipsis, uno de los libros más enigmáticos y revelantes del paso y las revelaciones que nos dio Dios sobre acerca del final de los tiempos. Esta noche estoy con el Pastor Román. Pastor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Bueno, súper atentos entonces para conocer la realidad de lo que son los momentos finales del universo. Sí, bueno, de verdad que le damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos regala, este tiempo de estudio bíblico. Compartía con algunos hermanos, y es que anteriormente esto era algo que no se hacía, no se practicaba estos estudios bíblicos, y menos a través de estas plataformas. Sin embargo, creemos que a partir de la necesidad de esa búsqueda de cada persona en buscar el rostro de Dios, en buscar aprender más de Él, se creó este programa de estudio bíblico del libro del Apocalipsis. Yo, para ser sincero, yo tengo más de 20 años en el Evangelio e intenté 3 veces leer el libro del Apocalipsis, Luis, para serte sincero. Y sin embargo, la primera vez que la leí, mira, me dio tanto temor que llegué hasta el capítulo 3, 4 y cerré mi Biblia. Me fui a un evangelio, empecé a leer el libro de los Hechos, porque era como para ver los hechos de Jesús. Luego, en una segunda oportunidad, me fui con toda la fe, intenté leer el libro del Apocalipsis, pero luego entendí que había muchas cosas simbólicas y la madurez espiritual que tenía para ese tiempo no me permitían realmente poder aprovechar al máximo el conocimiento que puede dejarme este libro. Así que creemos que llegó el tiempo, y la primera vez que leí el libro, mira, después de casi 15 años en el Evangelio, fue cuando estábamos en plena pandemia. Wow. ¿Por qué? Porque cuando vemos todos los acontecimientos que las personas iban a su casa, pudimos decir realmente se parece mucho a los últimos tiempos, a las señales que vamos a estar viviendo. Así que fue el primer momento donde me fui a profundidad a leer el libro del Apocalipsis. Entonces, con esto lo que queremos es que cada hermano pueda ahorrarse tiempo, que no sienta temor, que pueda tener la seguridad que este libro no fue escrito para traer el juicio para cada uno de sus hijos, sino que para traer una esperanza de que nosotros nos estamos preparando para las gran bodas del Cordero. Amén. 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 Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, en este tiempo. Padre, que nos has regalado la oportunidad, Señor, de leer el libro del Apocalipsis, Señor. Amén. Padre, creemos, Señor, que este libro que está, Señor, en tu palabra, mi Dios, va a ser de edificación para cada uno de nosotros y podamos aprender cada detalle, Señor, que tú has establecido en tu palabra, y que sea de bendición para cada hermano que se conecta a través de esta plataforma, Señor. Amén. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar por acá. El capítulo número 1 tiene por título La revelación de Jesucristo. Ahora vamos a ir leyéndolo detenidamente de manera tal de que podamos entender y profundizar el mensaje que nos está dejando este libro. Ok, empezamos entonces. Verso 1 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué vamos a ver aquí? Amén. Como vemos, el Espíritu Santo inspiró a cada hombre para la escritura de su palabra, ¿verdad? Podemos ver a cada evangelista, podemos ver a cada persona que pudo escribir un libro por guianza del Espíritu Santo. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, en la introducción de este libro, diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nos damos cuenta que esta revelación no se la dio el Señor directamente a Juan, sino que se la dio directamente al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la función de Juan en este libro? Solamente el de escribir, el de poder plasmar lo que el Señor le había revelado a Jesucristo, pero Juan tuvo la oportunidad de escribir cada libro. Este libro del Apocalipsis, Luis, fue escrito en el año 96 después de Cristo. ¿Por quién? Por Juan de Pasmo. Hay otras personas que dicen que era el mismo Juan, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió la carta de Juan, pero cuando nosotros nos damos cuenta que nos hace referencia de un Juan de Pasmo, vemos que es otra persona, es otro Juan diferente al discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Okay. Excelente. Bueno, bastante claro el mensaje. Continuamos por acá. El verso 2 dice lo siguiente: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vemos en el versículo 2 que dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios.
Aquí está hablando Juan en primera persona, diciendo que yo solamente soy un testigo de lo que Jesús me mostró a través de la revelación. No se está diciendo que fue una revelación directamente para él. Y me gusta el versículo 3 y creo que es el rema para cada uno de nosotros en este estudio, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas que están en ellas escritas. Así que, hermanos, si usted ha tomado su tiempo para estudiar con nosotros el libro de Apocalipsis, usted va a ser bienaventurado, hermano. Es una promesa que creo que solamente está para este libro, así que la invitación es que usted pueda creer lo que dice cada profecía, porque es una profecía donde va a tener su cumplimiento. Amén. Y dice, hace referencia al principio de estas cosas que comienza con la iglesia registrada en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, este libro del Apocalipsis tiene tres divisiones importantes. La primera división importante es la que acabamos de leer, que ocupa desde el capítulo 1, donde habla acerca de la revelación de Jesucristo. La segunda división de este libro de Apocalipsis está en el capítulo 2 y el capítulo 3, donde es el mensaje que Dios le da a las iglesias, a las 7 iglesias que vamos a estar hablando más adelante. Y la tercera división de este libro se encuentra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Así que vamos a estar claros y hoy Dios nos va a dar la oportunidad de compartir esos primeros 3 capítulos, de compartir las 2 divisiones con la que comienza la palabra. Amén. Amén. Perfecto, entonces continuamos con el verso 4, tiene como título Salutaciones a las 7 iglesias. Dice el verso 4 lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces vemos cómo Juan puede escribir a las 7 iglesias que están en Asia. Estas son 7 iglesias que nuestro Señor Jesucristo escogió para representar la totalidad del tiempo y de la edad de la iglesia. ¿Desde qué momento? Desde que nuestro Señor Jesucristo asciende, desde ese momento hasta el día de hoy. Por eso es el mensaje que vamos a leer más adelante acerca de las 7 iglesias. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es importante entender que nuestro Señor no tiene 7 espíritus, como quizás lo podemos leer literalmente, sino que nos está hablando de 7 manifestaciones y de cada mensaje que el Señor le va a regalar a cada una de sus iglesias. Continuamos, por favor. Continuamos con el verso 7 y dice lo siguiente: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. El verso 7 es uno de los libros como que nos da el objetivo principal de este libro, que dice que él viene aquí con una nube. No es una nube como la que podemos ver en los cielos, sino que nos está hablando acerca de una multitud de creyentes con la que el Señor Jesús pudo ascender la primera vez. Cuando vemos que él vendrá, no, dice que todo ojo lo verá. Entonces, ¿quiénes son los que lo van a ver? Es el versículo 8, creo que me adelanté un poco. Pero dice que todo ojo lo verá. Lo verá físicamente, todo ojo que se encuentre en la adyacencia de Jerusalén. Son los que van a poder tener la oportunidad de ver físicamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de la tecnología, como lo estamos haciendo tú y yo en este día. Se dice que se va a ver a través de las redes sociales, de la plataforma, del internet, del streaming. Todas las personas van a ver cómo el Señor Jesús va a poder venir. Uno de los datos curiosos que podemos compartir como iglesia y que realmente inquietó tanto mi corazón fue el hecho de que para que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra por primera vez, dice que hay 300 profecías que se cumplieron. Yo me puse a investigar un poco y yo coloqué las 300 profecías y la dividí entre los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento y me dio como resultado 7.8. Es decir, como que cada libro de la Biblia te profetiza 7.8 veces de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece esto, Luis? Wow, un dato bastante importante que de verdad asegura de que Jesucristo viene. Cada uno de Esa fue la primera venida. Lo más curioso es que el Nuevo Testamento hace 500 referencias de que Jesucristo viene a la tierra por segunda vez. Wow. Entonces nos ponemos en la computadora y dividimos 500 referencias entre 27 libros que tiene
el Nuevo Testamento y nos da como resultado 18 veces. Es decir, que cada libro del Nuevo Testamento te profetiza 18 veces que Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. Más del doble. Más del doble. Wow. Es decir, que si se cumplió la primera venida con cada una de esas profecías, déjame decirte que la segunda venida de nuestro Jesucristo es un hecho que no va a tener cuestionamiento, que no se va a poner en duda. Así que es algo para emocionarnos, para entender que Jesús viene por su iglesia. Amén. Continuamos con el verso 8 y este es uno de mis pasajes favoritos y dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Continuamos allí? Sí, es importante entender cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta en primera persona, ¿verdad? Diciendo yo soy el principio y yo soy el fin, yo soy el alfa y la omega. Pero la palabra o la descripción más importante que vemos en este versículo es el todopoderoso. Esto nos garantiza que Él va a ser capaz de cumplir todo lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. Amén. Continuamos entonces con el verso 9 y tiene por título una visión del Hijo del Hombre. El verso 9 dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en una isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Es importante que entendamos que en Patmos había una cárcel donde se llevaban mucho tipo de prisioneros de diferentes delitos. Unas personas eran llevadas por el delito de hurto, de robo, de asesinato, pero cuando vemos que Juan estuvo en Patmos, no estuvo ahí por causa de que haya cometido un delito, sino por su postura con respecto a la fe. Entonces, no es que era un asesino, no es que era un ladrón, sino que fue llevado de una manera injusta a este tipo de cárceles en esta isla. ¿Por qué? Porque él pudo tener una postura correcta y que pudo ser frente a todo lo que a su fe con respecto a lo que él creía. Amén. Continuamos. Amén. Continuamos con el verso 10 y dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Entonces, Juan decía, yo estaba en el Espíritu. Es importante que la iglesia entienda que cuando nosotros vamos a recibir algo de parte del Señor, cuando queremos que Dios pueda hablar a nuestra vida personal, a nuestra vida ministerial, a nuestra vida financiera, tenemos que estar en el Espíritu. Si nosotros no estamos en el Espíritu cuando vamos a buscar el rostro y la presencia del Señor, difícilmente podemos tener claridad que es el mismo Dios que nos está hablando. Así que debemos estar en el Espíritu cuando nosotros queremos escuchar su voz, para que la voz que escuchemos sea la voz correcta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y dice, y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Esta frase representa a estas iglesias que fueron seleccionadas personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el verso 12 y dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Entonces vemos que el verso 12 diciendo, y me volvió a ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candeleros. Esto hace referencia a las 7 iglesias que le mencionamos hace rato. Dice que la voz que yo escuchaba era de la persona que tenía una vestidura que llegaba hasta sus pies. En los tiempos bíblicos, las personas que utilizaban este tipo de vestidura eran reyes y eran sacerdotes. Así que nos está mostrando en la Biblia que Jesús viene como rey y como sacerdote para hacer efectiva la segunda venida de nuestro Señor. Y luego nos dice algunas características y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, que representa majestad y autoridad. Dice, y sus ojos como llamas de fuego. Describe el escrutinio penetrante y el juicio acérrimo.
El verso 15 dice, y sus pies semejantes al bronce fino, ardientes como un horno. El bronce indica su humanidad, pero sobrehumana, y su voz como ruido de muchas aguas, habla de una voz llena de poder. Y el verso 16 dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, representa a los pastores de estas 7 iglesias. Así que esos pastores que fueron seleccionados por nuestro Señor Jesucristo para cada iglesia son con una estrella y deben estar de las manos del Señor. Cada persona que va a comenzar un ministerio tomado y enviado por nuestro Señor, mire, tiene que saber que lo que estamos haciendo tiene que hacerlo bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Amén. Amén. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El verso 26 nos está diciendo, y al que venciere, ¿verdad? Dice, y guardare mis obras. Entonces, uno de los errores más grandes que tiene esta iglesia en Tiatira era que pensaban que iban a ser salvos por sus obras, pero el Señor nos está diciendo, el que guardare mis obras. Si nosotros somos capaces de guardar las obras del Señor como está establecido en su palabra, ahí nosotros vamos a vencer. Verso 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero. Se refiere al hecho de que los santos de Dios en la edad del reino venidero bajo Cristo gobernarán las naciones, no permitirán que el mal prevalezca ni tenga la oportunidad de arraigarse. Qué bendición cuando podemos escuchar esto. Y dice, termina este verso 27 diciendo, como también yo he recibido de mi Padre. En el día de su venida participaremos en la victoria de su poder y de su gloria. Entonces podemos leer el libro del Apocalipsis y nos damos cuenta que no es un libro para nosotros llenarnos de temor, de atemorizarnos, sino es un libro que nosotros podamos leer para sentir el gozo espiritual de que el Señor viene por su iglesia. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella matutina es el planeta resplandeciente Venus, que es el más hermoso y apunta a la mañana. Así que el Señor nos está ofreciendo, mira, el planeta más hermoso del sistema solar. Qué regalo y qué bendición. Y termina este capítulo diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hace referencia, el Espíritu está diciendo que si deja a Cristo y a la cruz es cometer adulterio espiritual y lo que va a resultar en una muerte espiritual. Entonces es una alerta que el Señor está haciendo, que hizo para esta iglesia, pero es un mensaje que el Señor nos está regalando en este tiempo, que abandonemos el adulterio espiritual para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Bueno, pastor, ya estamos por el capítulo 3, bastante claro. Así que, bueno, continuamos por acá. El título dice, el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esta iglesia toma como referencia desde el año 1500 después de Cristo y continúa hasta el día de hoy. Es conocida como la iglesia de la Reforma, que comenzó en este tiempo para cambiar y transformar, no solo transformar, sino trastornar lo que podíamos creer del evangelio. Es importante conocer esto. ¿Ven? Continuamos. Dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Porque son dignas, ¿verdad? El Señor le está diciendo, yo conozco tu nombre, de que vives, pero realmente estás muerto. Está haciendo referencia a esa muerte espiritual. Y el llamado en el versículo 12 es a ser vigilante. Es una exhortación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, de que la iglesia tiene que estar despierta en este tiempo. La iglesia no puede estar dormida, la iglesia no puede estar engañada, porque cuando nos está llamando, la Biblia nos hace mención de que una persona está dormida. En el mundo espiritual y en la Biblia hace referencia a una persona que está muerta. Y una de las cosas que está haciendo la tecnología es que está atando a las personas a pasar tanto tiempo en su teléfono, donde te está distrayendo de la verdad. Así que es momento también para comenzar a tener nuevos hábitos. Yo creo que realmente estoy luchando con eso también, de despertarme y no agarrar mi teléfono a ver otra cosa,
sino que sea la palabra del Señor. Amén. Que antes de que yo irme a dormir, no sea una red social la que yo esté examinando, sino que sea su palabra para la edificación y que eso pueda quedar en mi mente, en mi corazón, y que aún mientras yo duermo pueda cada de esos pensamientos redundar en mi vida, redundar en mi mente para ser edificado en su palabra. Verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Vuelve a la cruz. Es el llamado de nuestro Señor al escuchar este versículo. El verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nos está hablando acerca de justicia. Otros expositores, otros teólogos hacen referencia de que esta vestidura blanca nos está señalando de vestiduras blancas y hermosas, pero para boda. Cuando uno va a una boda, uno se da cuenta que uno se prepara de qué manera. Con la mejor vestidura, claro, porque usted va a estar de fiesta. Así que es el llamado para el Señor que podamos vencer y tener este tipo de vestidura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y hace referencia de la justicia que no puede obtenerse sin fe. Es un sacrificio intachable. Todo el sacrificio que nosotros pudimos recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser recibido con la mayor fe que esté en nuestro corazón. Amén. 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 Continuamos entonces con el verso 7, el cual tiene por título el mensaje a Filadelfia. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Esta iglesia se conoce como la iglesia misionera que comenzó en el año 1800 y continúa hasta el día de hoy. Yo creo que desde el año 1800 hubo un despertar en la iglesia donde se levantaron todos los misioneros a ir a cada lugar, a cada rincón de la tierra para extender su mensaje. Y gloria a Dios por la tecnología, porque esto ha apresurado los tiempos donde nos está llevando a que se pueda cumplir cada palabra, que el mensaje de salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Amén. Amén. Continuamos con el verso 8 y dice así, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Dice la palabra, yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, el cual ninguno puede cerrar. Esa puerta abierta hace referencia a la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos regala. Es una puerta por la que tú y yo tenemos que caminar y decirle, Señor, gracias por esa puerta que aunque el mundo ha querido cerrar con el pecado, con las tentaciones, con la prueba, no ha podido cerrar porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz lo hizo una sola vez y para siempre. Amén. Verso 9 dice, aquí yo entregaré los de la sinagoga de Satanás, lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Proclama el hecho de que Dios no reconoce los derechos espirituales de la nación de Israel. Recordemos que dice su palabra que a los suyos vino, mas los suyos lo rechazaron. Así que vemos un tiempo donde el Señor vino por los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Aquellos nacientes en la nación de Israel. Pero como el Señor Jesús vino en forma de siervo, se pudo sacrificar en forma de cordero. Ellos esperaban, era un rey, pero que viniera con juicio y autoridad para acabar con todo el gobierno de ese tiempo. Ellos lo rechazaron porque no vino en la forma que lo que ellos esperaban. Y aquellos que son gentiles, aquellos que no nacieron en Israel, que somos tú y yo, nos representa a cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de acceder por causa de esta bendición. ¿Leíste hasta el verso qué? Hasta el 10. Hasta el verso 10, correcto. Ajá, y termina diciendo, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Entonces la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Hay mucha confusión, que la gente dice que viene el arrebatamiento y después viene la tribulación. Otro dice que la tribulación y luego viene la batalla del Armagedón, pero tenemos que entender que primero viene el arrebatamiento. Hay mucha confusión acerca de esto porque muchos nombran la palabra rapto. Yo creo que cuando escuchamos la palabra rapto hablamos acerca de un secuestrador, de una persona que viene a hacer las cosas incorrectas, y nuestro Señor no va a venir a raptar a nadie. El Señor viene por su iglesia, viene a arrebatar aquello lo
que le pertenece. Claro. Así que debemos tener nuestra confianza y entender bien el término para no estar cayendo en confusión y saber que primero viene el Señor por su iglesia y luego viene la gran tribulación. Vamos a estar leyendo en otros capítulos, en otros episodios acerca de la gran tribulación, pero debemos que tener el conocimiento de que nosotros no vamos a participar en eso porque nos vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí en el verso 11 queda un poco más claro con respecto a que el Señor viene a buscarnos y dice así: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo de aquí: yo vengo pronto, yo vengo pronto. Es la invitación de nuestro Señor Jesucristo a permanecer fiel en este tiempo. Y al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios. El vencedor es el que confía explícitamente en Cristo y lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Continúa el versículo diciendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende en el cielo de mi Dios, y pondré un nombre nuevo. En la cruz, Cristo se identificó con nuestro pecado al sufrir la penalidad de ellos. Ahora él se identifica con nuestra bendición más excelente, como es la fuente de todos. Termina con esta iglesia diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu nos dice que debemos estar listos para el arrebatamiento, que solo se puede lograr por una fe constante en Cristo y su obra terminada. Un llamado nuevamente de parte del Señor a través de cada misionero de que nosotros nos preparemos para lo que va a ser el arrebatamiento de su iglesia. Un mensaje bastante claro. Así que bueno, continuamos con el verso 14 y tiene por título el mensaje a la Odisea. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice que escribe al ángel. Nuevamente el Señor nos está hablando de que ese ángel son nuestros pastores, esos mentores espirituales que Dios ha colocado en nuestra vida. La iglesia es conocida como la iglesia apóstata, aquella iglesia donde se levantarán muchas personas que predicaron el evangelio por muchos años, porque en los últimos tiempos van a desviarse de su fe y darán un mal testimonio, y con ellos se van a llevar a un gran número de creyentes. Es una iglesia que permanece activa, Luis, y de la cual tenemos que tener mucho cuidado de no poner nuestra mirada y nuestra confianza en el hombre, sino que tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces confiamos a ojos cerrados en las autoridades espirituales que tenemos, pero no podemos olvidar que siguen siendo hombres y que se pueden equivocar. Y el error de un líder espiritual no puede conllevar que se vaya una parte de la iglesia detrás del error y el pecado de un líder religioso, sino que tenemos que tener nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el verso 15. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Tremendo. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Yo creo que es una característica que impera en la iglesia en la actualidad, donde las personas quieren vivir en un punto intermedio, un punto al límite de decir: bueno, yo vivo de esta manera y yo sé que no es pecado. Entonces, la idea no es ver hasta qué punto yo puedo llegar hasta cometer un pecado, no, sino que nosotros debemos vivir de una forma radicalmente. Amén. Que si es pecado, lo repudiemos inmediatamente. Si parece pecado, pero no está escrito explícitamente en la Biblia, nosotros vivamos de una forma correcta, de decirle: Señor, yo voy a vivir de una forma radical. Yo no voy a vivir siendo tibio, porque dice tu palabra que el tibio tú lo vomitas. Entonces, qué tremendo es que el Señor prefiera a una persona que está afuera, que no tiene confianza en el Señor, que el Señor prefiere a una persona quizás atea, porque el Señor puede hacer algo en su vida. Pero cuando una persona vive en estos dos mundos, en un clima, una temperatura intermedia, el Señor lo tenga que repudiar de su boca. Wow. Así que creo que nadie quiere vivir en este término, pero lamentablemente es mucha la población que vive de esta manera. Así es.
Continuamos con el verso 18 y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se me pasó, Luis, el verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. A diferencia de la iglesia que leíamos anteriormente, que ellos pensaban que eran pobres y resulta que tenían una riqueza espiritual tremenda. Con esta iglesia de la Odisea pasaba totalmente lo contrario. Ellos ponían su confianza y su riqueza, se jactaban de lo que podían haber alcanzado naturalmente por sus bienes, pero el Señor le decía, tú dices que eres rico, pero realmente eres pobre. Verso 18, yo te amonesto de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico. En la invitación de Jesús estaba diciendo, aunque tienes muchas riquezas, yo te invito a ti a que tú pagues el precio de tener el fuego, el oro más puro pasado por fuego. Nos hace referencia de que la iglesia tiene que pagar un precio espiritualmente en su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial para poder disfrutar de las riquezas que Dios nos regala. Y dice el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces el Señor cuando viene a hablar, a corregir a sus hijos, es porque realmente los ama. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué me estás pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia y esta situación? Y lo que usted está viviendo es porque el Señor lo ha permitido, porque te ama. Esa es la razón por la que está viviendo esa situación. Y luego viene uno de mis versículos favoritos en la Biblia, Luis, te voy a dar el privilegio de que tú lo leas, el verso 20. Claro que sí, el verso 20 dice así, bueno, podemos terminar con el 19, que es bastante corto, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, ya lo habíamos leído. Continuamos con el 20 y dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mira lo que dice este verso 20, que es un versículo tan hermoso. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe qué triste? Que muchas veces Cristo ha estado en la puerta de la iglesia y no está dentro de la iglesia. Así qué es. Tremendo. Y dice, estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, ¿verdad? Yo entraré y cenaré con él. Hay tanta bulla hoy en día donde podemos ver noticias, donde podemos ver tantos acontecimientos políticos, acontecimientos religiosos, acontecimientos económicos, que muchas veces ese ruido nos distrae de escuchar realmente la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. El vencedor ganará el premio del trono, lo que se logra solo cuando la cruz es el objeto de la fe. Una persona que tenga como objetivo la cruz del Calvario es una persona que ha tenido la victoria. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, presenta a Cristo como nuestro sustituto que va delante de nosotros y haciendo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Recordemos que cuando Jesús pasó por la cruz del Calvario, Él estaba ocupando el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Él fue nuestro sustituto, pero abrió el camino hacia el Padre. Y termina el verso 22, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese lenguaje claro que el Espíritu Santo está diciendo, vuélvase a Cristo y a la cruz. Qué tremendo este mensaje a las iglesias. Súper tremendo y súper claro, así que esto es bastante cierto. Dios toca la puerta, está en nosotros si le permitimos que ingrese y bueno, así que no dudes cuando te viene un llamado, así como este podcast te viene a traer diferentes informaciones, te viene a traer esa palabra de Dios que es Jesús tocando esa puerta de tu corazón, así que no lo dudes y ábrele la puerta de Dios porque el tiempo es corto y ya Él viene. Así que, Amén. Bueno, estamos listos por acá. Qué bueno. Y realmente si tú tienes tiempo ya en el Evangelio, tienes tiempo conociendo del Señor y estás viendo este contenido, mira, qué bueno. Y como dice su palabra, bienaventurados los que leen esta profecía del libro del Apocalipsis. Y si es primera vez que tú estás en contacto con este tipo de contenido, déjame decirte que es Dios tocando tu corazón, es un Dios que hizo una pausa, que a pesar de todo el contenido que puedan estar en redes sociales, tú tuviste una oportunidad para ver este mensaje y déjame decirte que Jesús te ama, que Jesús te está llamando y no quiere quedarse a la puerta, sino que quiere entrar en tu corazón.
Así que quiero que si estás viendo este mensaje puedas hacer esta oración conmigo, diciéndole al Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor, sé que delante de ti he vivido una vida incorrecta, pero te pido perdón por esas acciones que yo había tenido. Amén. Dile, Señor, Padre, me arrepiento de mis pecados y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Amén. Así que con esta simple oración que tú has hecho delante del Señor, en estos pocos minutos tú empiezas a ser parte del reino del Señor y el Señor ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Amén.